El día de hoy estamos con la educadora Ailín. Vamos a tener una entrevista bastante buena en donde vamos a explorar asuntos educativos, su experiencia como maestra y algunas recomendaciones que ella pueda dejarnos respecto a asuntos del lenguaje, porque ella también tiene una maestría en fonoaudiología. ¿Cómo estás, Ailín? Hola, Wally, ¿cómo estás? Bueno, como tú dices, soy licenciada en educación. Mi especialidad es inglés y español y también tengo una maestría en fonoaudiología, en mención en trastornos del lenguaje, niños y adolescentes, ¿no? Buenísimo. Bienvenida a este tercer programa. En realidad, bueno, lo primero que quisiera yo preguntarte es ¿por qué estudiar educación? ¿Por qué tú elegiste estudiar educación en el contexto en el que vivimos y sobre lo que las personas también pueden asumir sobre la educación? ¿Qué te motivó a ti de estudiar educación? Lo que me inició en la educación es el tema de que puedo hacer un cambio brindando mis conocimientos, ¿no? Y a través del aprendizaje, ir poniendo un granito de arena, va a sonar muy cliché, pero un granito de arena dentro de la educación. ¿No? Con los Buenísimo. Sí. ¿Y qué cosa te ha impactado al momento de estudiar tu carrera? ¿Qué curso en especial o qué experiencia? O si de pronto al inicio estudiabas algunas asignaturas, pero de pronto en la práctica viste que la realidad nacional era diferente. Sí, algo que me impactó mucho cuando yo estudiaba eran las realidades, ¿no? De cómo es nuestra sociedad y cuán diferente es, ¿no? Yo voy a hablar de un área, de repente, desde un área un poco privilegiada, ¿no? La educación que yo he venido recibiendo y también de repente la que estoy brindando, porque es para un sector privado, ¿no? Y cuando tú estás en la universidad te chocas con todas las realidades porque tienes colegas que van a trabajar en diferentes zonas del Perú, ¿no? Y sus experiencias no son las mismas. Y cuando compartes, porque si bien tú estás al inicio educándote, vas recibiendo como que comentarios de las experiencias que han vivido otros dentro de su propia educación y cómo ya al momento de ir trabajando, por ejemplo, en sus prácticas, lo que te cuentan, ¿no? Porque, como te digo, he sido bastante privilegiada en el hecho de estar en un área privada y que los recursos que tenga a la mano sean completamente distintos a los que tiene el Estado, por ejemplo, para educación. Buenísimo. Actualmente entiendo que tú te dedicas a trabajar, bueno, en diferentes áreas, pero parte de tu día es abocarte a la educación inicial, sí, ¿no? En cuanto a coordinación y en cuanto a práctica en sí misma. ¿Cómo tú ves de manera muy general la educación inicial aquí en tu área, en el Perú en general? Cuando yo me sitúo por un tema de que la vida me llevó a hacer prácticas con edades más pequeñas, ¿no? Primaria, fue una experiencia muy grata ver cuánto puedes hacer dentro de la educación con edades más tempranas, ¿no? Y de ahí hacer la maestría y enfocarme en el desarrollo evolutivo del lenguaje del niño que viene desde la concepción. Me hizo trabajar con esas edades más tempranas y me enamoré de la educación. Y sí, mi visión completamente cambió porque creo que hacemos mucho más si comenzamos a enfocarnos en las educaciones tempranas y a través del juego llegamos al aprendizaje, ¿no? Que es algo innato en el niño, por ejemplo. Sí, es justo lo que mencionaba Piaget. Sí, exacto. Ahora, algo que suele pasar en psicología es que claramente las personas tienen una visión sobre lo que es psicología, ¿no? Una percepción errónea de lo que es la psicología. Y las personas, bueno, justo lo que mencionabas, asumen que es muy sencillo, asumen que ¿para qué voy a ir si solamente me va a dar un consejo, si no me va a solucionar la vida? Si solo voy a cantar y bailar delante de los niños, ¿no? Claro. Una vez escuché, las maestras de inicial son como los payasitos de las fiestas infantiles, ¿no? Y muchas de ellas, no se hacen fiestas infantiles. O sea, era como si solo
fuera jugar y no hay nada estructurado dentro de ese juego, o no hay nada estructurado dentro de cuál es nuestro motivo para educar, ¿no? Cuál es nuestro enfoque educativo en ese momento. O sea, es como si todo fuera alegría, ¿no? Y es una percepción que se tiene de las personas también. Claro. Que tú dices, ay, maestría inicial debe ser una cosa muy linda, y ¿no? necesariamente. Y no necesariamente claro. es eso. Exacto. Sí, ahora, en psicología algo que pasa es que muchos profesionales, o bueno, muchas personas que han estudiado psicología, o sea, uno en cierto punto no podría decir lo contrario, porque si tú ves, o sea, ves también psicólogos que de pronto están haciendo estas cosas de la botellita de la calma, ¿no? De que pasar, decir cuáles tus emociones también. Sí, ¿no? Entonces, en psicología eso es como que medio peligroso porque las personas se quedan con esa percepción de lo que significa esa forma de ver una realidad, esa forma científica de ver una realidad, ¿no? ¿Qué sucede entonces en la educación inicial? O sea, yo entiendo claramente los procesos de desarrollo, el proceso de aprendizaje, pero también puedo entender que hay algunos profesionales que simplemente no lo entienden y hacen de manera automática algunas cosas porque funciona, ¿no? Claro. Justo mi hermana estábamos hablando, ¿no?, sobre esto, y hablábamos sobre el tema de la experiencia, ¿no? Que si bien es válida porque obviamente te da herramientas durante todo el tiempo que has trabajado, no es suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes estar, yo le decía, no puedes tener 20 años trabajando en educación, pero esos 20 años has cometido de repente errores, porque todos erramos y el error se aprende también, y lo has venido cometiendo todo ese tiempo porque no has recibido capacitación, no has ido evolucionando como se evoluciona en todos los aspectos, claro. ¿no? Y se aprenden, hay nuevos estudios, hay nuevas... hay cosas que se modifican, ¿no? Y que podemos comparar de qué es óptimo y qué no es óptimo para la educación. Y claro, o sea, es un tema de experiencia de que, claro, tengo muchos años trabajando, pero son de calidad esos años que has estado trabajando. Claro. O sea, en verdad se está dando esta calidad educativa, ¿no?, formativa de los chicos, que claro, como te digo, es válido tener, yo tengo 11 años trabajando en educación, pero de los cuales he tenido que ir evolucionando también, ¿no? Y depende de dejar de lado muchos aspectos que aprendí en la universidad, ¿no? Porque se dieron en esos momentos y que a través de los estudios y de educarme a mí misma también, porque me gusta de repente, no sé, leer temas de educación, ir evolucionando, ¿no? Viendo aspectos que se están trabajando en otros lados y que de repente, lamentablemente, acá en el Perú no se dan, ¿no? Entonces, la experiencia no lo es todo. Sí, pues, el conocimiento teórico también. Exactamente. En psicología algo que suele pasar es que las personas, los test psicométricos que se aplican para evaluar la inteligencia, etcétera, van cambiando, ¿no? Cada 5 años, cada 10 años, depende del contexto, depende de los avances de investigación sobre cómo se percibe la inteligencia, etcétera, ¿no? Yo entiendo que también hay una idea de poder exponernos a una realidad, por ejemplo, como la pandemia, que fue como un golpe para muchos educadores de poder enfrentarse a una realidad tecnológica o enfrentarse a una serie de retos, pero sobre todo con niños pequeños, ¿no? ¿Cómo tú, o sea, en tu experiencia, viviste todos esos retos? Mira, creo que la pandemia nos cambió a todos, nos cambió la manera de educar a los chicos, ¿no? Y aprender, así como tú dices, aprendimos de repente temas de tecnología que antes ni siquiera lo manejábamos. Bueno, yo soy una persona relativamente joven y pude adaptarme mucho más fácil a esto, pero tenía colegas que eran mucho mayores que yo, que también trabajaban como profesoras de inicial, a las cuales les costaba demasiado, ¿no? En mi caso, yo tuve que meterme a foros, ¿no? Tengo colegas que trabajan en otros países de repente y me decían, ¿te puedes meter a esta capacitación que vamos a tener? Y bueno, manejo un idioma que de repente me abre esa oportunidad de poder entender, ¿no? Y yo apliqué todo esto, ¿no? Y tuve la ayuda de mi hermano, que tiene
esta parte tecnológica como ingeniero de software, entonces me ayudó bastante, entonces pude aplicar todo, entonces mis clases de repente, obviamente comencé llorando, porque habían cosas que, claro, el tema del internet y en fin, que se iba a la red porque todo el mundo lo usaba, pero fueron clases que poco a poco se fueron como que adaptando a la situación, los padres y todo, y se fueron dando clases buenas, ¿no? Que llegaban al final a trabajarse los objetivos que se querían, ¿no? No se pudieron dar todos los objetivos porque habían algunas cosas que se tenía que replantear. Se replantearon muchos de los conceptos que se tenían que trabajar durante el año, se redujeron muchos de ellos, pero nos enfocábamos en el hecho de que el niño no pierda esto de querer ir a estudiar, ¿no? A pesar de que era por una pantalla, tratábamos de vernos mucho más, vamos a decir, como que poner muchas más estrategias de juegos de repente para captar su atención, porque en nuestro caso eran edades muy, muy tempranas. Que también se vio afectado con el tema de diversidad dentro de las aulas, ¿no? Porque ahora tenemos niños de inclusión y los teníamos también en ese momento. Entonces, si para los niños que vamos a decir estaban en la norma o un poco regulares, fue difícil, para aquellos niños fue mucho más. Y como maestros nos retamos a un 200% para ver cómo se podía trabajar con estos niños, ¿no? Sí. Bueno, Eileen, tú sabes que, bueno, yo dicto clases individuales. El espacio de trabajo es un alumno, un instrumento y un profesor. Tiene sus retos, probablemente para mí sea mucho más sencillo porque no demanda algún trabajo grupal como es el tuyo, pero ¿qué suele ser retante, por ejemplo, en el ambiente de un profesor al momento de trabajar con un grupo tan grande en donde hay un montón de alumnos que aprenden de manera diferente, que perciben una explicación tuya o cualquier estímulo que encuentren en el aula de manera totalmente diferente? Vamos a ir al caso de que cada aula es una aula diversa. Tenemos niños de inclusión dentro de las aulas en algunas ocasiones, y que cada niño es distinto y cada niño aprende a su propio ritmo, se tiene que utilizar diferentes estrategias, ¿no? Pero yo siempre comienzo con un tipo de evaluación inicial, ¿no? Que puede ser escrita en algunos casos, en nuestro caso con edades muy tempranas, simplemente es como un checklist, para ver en dónde se ubican, y a través del espacio que vamos, las semanas que van avanzando, vamos observando cuáles son esas habilidades que cada niño tiene, ¿no? Y que se pueden utilizar para un mejor aprendizaje, porque no voy a aplicar lo mismo para todos los niños, porque no todos van a aprender de la misma manera, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en aquellos que van a requerir un poco más de nuestro tiempo, y hacer de repente algún tipo, si es algún niño de inclusión, un tema de adaptación curricular, ¿no? Sí. Y espérate, antes de que digas cualquier cosa de adaptación curricular, que sí, si bien se puede decir que se da, ¿no? Nosotros estamos en pañales todavía, no solamente en Perú, sino en general, a pesar de que en mi caso estoy dentro del área privada de educación, y se puede de repente tener un poco más de capacitaciones, ¿no? Un poco más de acceso a conocimientos. Igual estamos en inicios, ¿no? Y tratamos de ir mejorando cada vez que se da esta oportunidad. Una de las cosas que a mí me pone bastante, bueno, es un tema sensible como educadora, es que cada vez tenemos más niños de inclusión dentro de nuestras aulas, y no se da este tema de capacitar de forma general, ¿no? A veces te ponen niños, y voy a decir mi caso, de repente yo tengo un poco más de formación, ¿no? Por el tema del lenguaje, de mi maestría, ¿no? Que me ha dado bastantes realmente herramientas para poder trabajar con estos niños, pero no todos tenemos esas herramientas o habilidades. Se pueden compartir, pero no es como que no todos lo tenemos, pero todos tenemos niños de inclusión dentro de nuestras aulas. Y a veces como maestros nos vemos en el momento de que tenemos que buscar información o tratar, ¿no? de capacitarnos en ese momento para comenzar con los chicos, y creo que también eso es
una carga bastante fuerte para el educador, porque no todos estamos preparados para eso. Claro, y creo que en cierta medida también tiene que ver con la iniciativa que cada uno tenga. Te voy a decir algo que he visto, siempre veo en redes sociales. Dale. Por ejemplo, en algunas redes sociales he visto que por ejemplo, algún maestro sube su planeación, ¿no? Y hay como 500 comentarios diciendo cuánto vale, me lo envías, o sígueme a Instagram y te comparto mi planeación de quinto de primaria, de cuarto de primaria, ¿no? O incluso hay empresas que hacen planeaciones. A mí me parece una cosa increíble, o sea, realmente increíble, porque lo que uno espera de un psicólogo o de un profesional es que tenga el conocimiento teórico pleno y se sitúe teóricamente para que con esas herramientas pueda interpretar y dar razón a un fenómeno psicológico, ¿no? Es decir, yo como profesional de la salud pueda describir este fenómeno y dar razón y decir por qué se comporta de la manera en que lo hace. O sea, entiendo entonces también el educador que se acerca a un grupo de estudiantes, ¿no? Y que además que tiene la capacidad de poder describir, ¿no? De poder entender qué tan diverso es, de poder hacer como que una evaluación general, un análisis, y de acuerdo a ese grupo poder hacer su planeación. Entonces se me hace bastante increíble entender cómo es que algunos simplemente venden o los comparten. ¿Qué tan importante eso es para un educador en cuanto a su perfil profesional, ¿no? Exacto. Bueno, y ético, además. Ético, exacto. Si bien cada vez que nosotros hacemos la planificación, ¿no? Nos basamos en una currícula que ya la utilizamos dentro de la institución, cada institución maneja una currícula de repente diferente, pero el enfoque siempre es centrado en el estudiante, ¿no? ¿Cuál es ese desarrollo que va a tener a través de lo que se le va a enseñar, ¿no? al estudiante? Entonces es bastante difícil creer que si tú me compartes tu planificación, yo voy a poder utilizarla. Si cada estudiante tiene habilidades diferentes, no estaría enfocándome en ese estudiante para poder hacer mi planificación, porque las planificaciones son flexibles para poder desarrollarlas con distintos tipos de necesidades, ¿no? Entonces sí es bastante, poco ético, pero bastante difícil de creer de que si yo copio algo y lo realizo como tú lo hiciste en tu aula, con la cantidad y niños diversos que has tenido tú en tu aula, van a ser de uso, como que de buen uso dentro de mi aula, ¿no? Porque yo soy la maestra, soy la que observa cómo aprenden mis estudiantes sus habilidades y cómo puedo coger eso para poderlos desarrollar dentro de mi aula, ¿no? Sí. Bueno, creo que, no sé si podemos decir que hemos trabajado de alguna manera juntos. Sí, claro. ¿Ya? Y tú has podido observar que todo. Había todo, ¿ya? Y había, por ejemplo, un momento, el último bimestre, que hablamos sobre temas de arte, ¿no? Y cómo yo podía aplicarlo dentro de mi salón, y que era completamente, o sea, si bien utilizaba la currícula que tenía que utilizar, habían ideas que para mí eran simplemente que se podían aplicar, pero que yo podía aplicarlas de otro modo, ¿no? Porque conozco a mis estudiantes y trataba de, en verdad, incentivarlos a que conozcan el arte. Y tú viste cómo aprendieron niños tan pequeños conociendo autores y técnicas de arte que a veces, ¿no? uno mismo no conoce. Claro. Y para mí eso es en general, esa unidad fue algo nuevo, pero aprendí mucho y me gustó enseñar algo que a mí me gusta, que comparto a mis alumnos, ¿no? De la manera como me hubiese gustado a mí aprender también en algún momento. Y fue bastante bonito. Sí, bueno, yo lo que quiero rescatar de esa experiencia es que o sea, a mí me queda claro algunas cosas, ¿no? Y es una cosa que me sorprendió muchísimo de los colegios a los que en donde yo he estado involucrado, directo o indirectamente, porque, o sea, eso funciona y funciona de la manera en que funciona, uno, porque existe una estructura curricular óptima, pero porque también existe un profesional óptimo que sabe cómo utilizar los recursos y cómo entender el panorama muy general, ¿no? Que es algo que hiciste claramente tú. Claro, a veces habían cositas que yo decía, es como cuando tú vas a aplicar algo, tienes que conocer lo que vas a aplicar, no simple y sencillamente porque ya está
ya está ahí y vas a decir como que ya, sí, lo hago de tal manera. Antes de yo, no sé, iniciar algo con mis estudiantes, tengo que saber el background de este personaje o algo. Entonces es como lo mínimo que tú tienes que hacer es conocer lo que vas a enseñar y las formas y los métodos, el tema pedagógico que vas a utilizar para enseñar. Entonces, cuando yo escuchaba estos comentarios, obviamente podía de repente decir otros comentarios, pero trataba de simplemente escuchar, ¿no? Y bueno, sí. Claro, es bastante complicado, pero creo que sobre todo eso puede entenderlo un profesor. Incluso los papás como que pueden pasarlo también con agua tibia, ¿no? El hecho de no entender nada, que mi hijito hizo rayitas por acá, que hizo esto, ¿no? Pero lo que está detrás es, por ejemplo, una cosa muy complicada, ¿no? Que es acercar a un abanico de corrientes artísticas a niños de 4 o 5 años que pueden, por ejemplo, desde esa edad, desarrollar la sensibilidad estética. Pero, o sea, tú hablas esto con un papá, de pronto no entiende, porque su hijo simplemente rayó, ¿no? Pero, o sea, hay teoría detrás, ¿no? Y como bien mencionas, un profesor debería como que entender bien claro, o sea, muy claro cómo hacerlo, ¿no? Claro, por ejemplo, tú enseñas piano, ¿no? O sea, como yo aplicaría, si alguien me dice, ay, puedes enseñar tu piano, ya, claro, no podría, pero no tengo las técnicas, no conozco de repente a los autores, podría de repente, no sé, aprender algo de ello, pero no podría enseñarte porque no tengo esa técnica. Entonces es lo mismo con los alumnos, a pesar de que yo no soy maestra de arte, lo mínimo que esperas para que tus alumnos conozcan algo es que tú conozcas al artista, ¿no? Y que, como tú dices, esa sensibilidad de qué es lo que tienes que aprender del arte, la transmitas para que tus alumnos también tomen ese interés. Entonces es como que lo mínimo, ¿no? Que uno espera de alguien que está guiando un aprendizaje. Claro, bueno, como sabes, y hemos conversado antes, yo he admirado siempre, admiro a los educadores, bueno, no todos, claramente no todos, algunos educadores, o sea, y yo sé que muchos de ellos pueden identificar cuáles son los procesos, aún sin conocer de música, cuáles son los procesos pedagógicos que están incluidos, ¿no? en una clase de música, ¿no? Entonces, creo que en otras entrevistas hemos tratado de hablar un poco sobre cómo es que el arte o la música en general es visto así también, ¿no? O sea, como que las personas asumen que no incluye procesos pedagógicos, ¿no? Que es un espacio simplemente de diversión, de jugar, de tocar la pieza que te gusta, de que es muy bonito, de que rayas por acá o haces bolitas. Para escuela de verano, pues, ¿no? Sí, algo a divertirte. Y justo hablaba con un amigo que claro, o sea, muchas empresas o muchos programas se llaman justo así, ¿no? Porque lo asumen y lo ven así. Entonces, bajo esta perspectiva, yo quisiera entender un poco sobre qué retos deberían tener los profesores para poder ajustarse a las demandas que tienen en la actualidad, ¿no? O sea, esto que hablábamos hace un momento de entender muy bien la propuesta curricular, ¿no? Y además de apropiarse, ¿no? Y poder adaptarlo, o sea, todas estas cosas, adaptarlo a niños de 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué hace falta que un maestro tenga para que pueda hacer bien su labor? Tener las ganas de seguir aprendiendo como algo, como base, ¿no? También el tema de entender qué es lo que va a enseñar, ¿no? Porque a veces no lo tienen muy claro, ¿no? Y seguir capacitándose, ¿no? La vez pasada hablaba con mi tío es también profesor, pero para el Estado, ¿no? Y discutíamos acerca de por qué, no sé, el maestro no continúa aprendiendo, no continúa, no sé, buscando estos nuevos conocimientos, ¿no? Y él me planteaba varias cosas que a veces uno tiene que ponerse a pensar también cuál es la situación de cada maestro, ¿no? Me decía, tú hablas desde un área de repente privada, de un área privilegiada, entre comillas, no eres un maestro que gana el dinero que gana un maestro del Estado, ¿ya? Y cómo le exiges a un maestro del Estado capacitarse si de repente en temas de dinero
no le alcanza ni siquiera para la canasta básica familiar, ¿no? Y muchos de ellos tienen familia, ¿no? Entonces tienen que suplir esa necesidad y aparte de costearse, ¿no? Capacitaciones y demás. Y me decía, o sea, es imposible. Entonces, cuando las personas escuchan y dicen, ay, los maestros no quieren aprender. Hay algunos que en verdad no quieren aprender, pero hay otros que de repente no tienen esa posibilidad y no tienen el espacio ni el dinero para hacerlo, ¿no? O sea, es eso para mí. No sé si... Sí, pues, sí, claro. Es que el asunto de la conducta, porque al fin y al cabo esto de querer aprender, ¿no? O sea, del sentarme y estudiar o leer y leer, o sea, tiene que ver, o sea, no solamente como se ve como conducta, sino que la conducta se ve dentro de un contexto, ¿no? En donde tiene que ver con tantas otras variables. El tema de las variables, del tema social de nuestro país, ¿no? Que está tan dividido, ¿no? Somos muy pocas las personas que tenemos acceso de repente a no sé, lo más mínimo, a temas de materiales con los que vas a trabajar, una computadora, un internet, no sé, algo básico que para los maestros en estos momentos de tecnología, ¿no? De acercarnos para poder entrar de repente a capacitarnos. Hay maestros que ni siquiera cuentan con eso, no cuentan ni siquiera, vamos a ir a lo más básico, no hay colegios, no hay espacios donde tengas el material, no hay las escuelas rurales, imagínate, se unen diferentes edades en una sola clase, los espacios para que los alumnos lleguen a las escuelas, o sea, hay tantas cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Y se tiene que invertir en educación porque es lo único que va a hacer que cambie las cosas a futuro. Porque si tú, por ejemplo, yo trabajo con niños de edades tempranas porque sé que estoy tratando de incentivar algo que va a ir creciendo y va a mejorar para los futuros ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y eso, hay tantas cosas que se tienen que cambiar. De repente no tengo exacto, ¿no? Las palabras para decir, porque no es mi campo, pero claro, en el tema de educación siento que hay mucha diferencia, ¿no? Entre, no sé, la infraestructura. Vamos a ir a lo básico, que es la infraestructura. La vez pasada hablábamos en el colegio, ¿no? O sea, los niños dentro de las aulas donde tú has podido estar, o sea, tienen de repente lo básico y un poquito más, ¿no? Como, no sé, pues una pizarra inteligente, tienen acceso a tecnología, tienen las carpetas bien hechas, pero hay lugares donde no hay ni siquiera eso, no hay carpetas, no hay baños, no hay servicios básicos. Entonces es bien complicado también pensar en que un maestro va a tener de repente la posibilidad de capacitarse, ¿no? Y sí, a veces a lo que iba con la conversación de mi tío era ¿por qué nos negamos, porque ahí es mucho el trabajo en conjunto de los maestros, ¿no? ¿Por qué nos negamos a estos exámenes que hay? ¿Por qué nos negamos a capacitaciones? Porque las capacitaciones no se dan de forma, o sea, en temas formales, o sea, no pueden los maestros de repente capacitarse dentro de los espacios donde no están con los chicos, con los alumnos, en las vacaciones, ¿ya? Y los exámenes vienen en abril, ¿no? Entonces, ¿en qué espacio ellos van a tener para poder hacerlo? No tienen una computadora para poder hacerlo en su casa, no tienen en su casa internet, o sea, ¿cómo puedes pedir algo? ¿No? Entonces él me decía, por eso de repente nosotros hacemos huelgas o hay ese tema de la visión que tienen los padres o la gente exterior, es como que, ay, son personas que están tanto tiempo en educación y no hacen cambios. Claro, pero el cambio tiene que venir de manera formal y tiene que venir de manera adecuada para todos y esos procesos, como el tema de los gobiernos, ¿no? Cuánta inversión hay en educación. Somos uno de los que reciben menos dinero en inversión en educación porque la gente no te quiere inteligente, la gente no te quiere juiciosa de lo que vas a hacer para seguir en lo que estamos, ¿no? Ahora, hoy en día. Sí, justo yo esta semana he conversado con una amiga que también es educadora, una amiga de la beca, y ella está trabajando en el Estado, en un colegio muy bueno y muy profesional, y justo me comentaba en un audio, porque hace mucho tiempo que no he hablado con ella, y me decía, oye, ¿cómo es que tal tu experiencia educativa en el lugar donde estás? Porque sabía que estaba en un lugar recóndito aquí en el país, pero justo me mandó un audio y decía, o sea, sí es bastante complicado, la realidad es diferente. Ella, por ejemplo, para dictar su clase tenía que ir en lancha por 4 horas y luego como que caminar 1 hora más y llegar, ¿no? Y los niños como que también
Entonces, ciertamente este asunto de la educación, como cualquier otra realidad nacional, se tiene que ver desde muchísimas perspectivas. Hablando de eso, mi tío, bueno, siempre hablamos, a veces, no somos ahorita no estamos muy cercanos, pero cuando hablamos nos sentamos a hablar de lo que manejamos ambos, claro. ¿No? Y yo me acuerdo que, a ver, tú hablas de la pandemia y te estoy diciendo que de repente yo tenía las herramientas, ¿no? Como que contaba con algo, tecnología, apoyo por el lado de mi hermano, me metía a algún foro, podía entrar a, no sé, a cursos en un idioma diferente al español, ¿no? Y aprender, me metí hasta algunas clases que pude ser invitada. Entonces, cosas que es una cosa que no es nuestra realidad, ¿no? Y mi tío nos visitó pues cuando yo se pudo viajar, ¿no? Y me acuerdo que él seguía dictando clases virtuales. Y claro, mis clases virtuales eran todos los días, mis alumnos se podían ingresar con sus iPads, podían ingresar con sus computadoras. Y mi tío las clases virtuales las mandaba y las revisaba por el teléfono, por audio, ¿no? O sea, profesor, ya cumplí con mi tarea. Unos audios muy cortitos, ¿no? Y eran pocos. Y me decía que habían algunos que no tenían ni siquiera el teléfono y que escuchaban o se prestaban, no sé, pues las tareas de lo que él mandaba para que lo hagan. Y el amigo le prestaba el teléfono hasta para tomar la foto y enviárselo a mi tío, ¿no? Una cosa así. O sea, los recursos son son muy pocos y las realidades son muy, muy diferentes. Sí, sí. Esperamos que esto en algún momento mejore y cambie, porque, o sea, si estamos pensando como profesionales que vemos el día a día de los estudiantes y queremos que nuestros futuros ciudadanos sean personas que han aprendido de manera adecuada, que están llenos de conocimientos, ¿no? Y que estamos no sé, pues enfocándonos en el tema de que aprendan y sean personas que puedan criticar cosas, no lo vamos a hacer si todos, o sea, si este desbalance, esta balanza nunca se iguala, ¿no? O sea, que siempre los que tienen puedan llegar a tener accesos a educaciones de élite y los que no, bueno, ¿qué importa, no? O sea, no debería ser lo óptimo. Claro, entiendo que también igual en el ámbito escolar, en psicología, al menos entiendo también que es como el contexto es bastante similar, pero en todo caso, viéndolo desde una manera muy personal, ¿no? O sea, ¿qué cosa o cómo debería enfrentar un profesor? Porque sé que hay muchas personas que están estudiando la carrera de educación ahora y muchas personas que adelante seguro se van a decidir por estudiar educación, ¿no? Una carrera tan importante y tan retante bajo este panorama. ¿Cómo los profesores tendrían que ver esta realidad y enfrentar esta realidad, ¿no? O sea, yo entiendo que con algunos amigos, por ejemplo, hemos como que medio concluyendo en psicólogos, ¿no? En sí, pues, o sea, toca tú trabajar lo más profesional posible, ¿no? No sé, de pronto aplicar este test y ya no este porque está desactualizado, ¿no? Cosas que tienen que ver con el labor del profesional psicólogo, ¿no? En este caso, ¿qué retos tiene el docente o cómo debería enfrentar esa realidad? Bueno, vamos a irnos a lo más básico, que es la lectura y el autoaprendizaje. Y tener esas ganas de querer hacer algo diferente, ¿no? Porque si yo me quedo con lo que sé, al final no va a cambiar o modificar muchas cosas. Entonces, si tengo que tener estas ganas como educador de hacer un cambio, ¿no? de en verdad educar ayudar a que mi estudiante logre sus objetivos, y para ello tengo que leer, tengo que actualizarme. Entonces, es una carrera muy retadora porque todas las cosas que podríamos decir como que, ay, me enamora la carrera, a veces son bastante difíciles, ¿no? Por ejemplo, temas de dinero, cuánto va a ganar un maestro, y en fin, pero tienes que tener esas ganas de querer hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio va a venir primero de ti, porque, como te digo, no tenemos tantas posibilidades de repente de temas de dinero en general, pero tiene que venir de ti, de esas ganas de que tú como maestro quieres hacer un cambio para tu estudiante, ¿no? Para que a futuro haya un aprendizaje de calidad, y esa calidad va a llegar si tú
estudias, si tú te educas, si tú cambias, modificas cosas y aprendes en todo tu proceso de enseñanza, ¿no? Como educador. Es una carrera muy hermosa, muy retadora en todos sus ámbitos, ¿no? Pero si tú en verdad quieres eso, lo vas a hacer. En lo personal, pude de repente acceder a otro tipo de educación, pero cuando llegué a la carrera de educación, me enamoré de esa carrera. Me enamoré del hecho de que puedo hacer más, mucho más, enseñando ¿no? Porque creo que todos han aprendido de un educador. Tú has aprendido de un educador y todas las carreras han aprendido de eso. Es la carrera más, para mí, la más importante, y como es importante tengo que darle ese valor. No puedo simplemente decir, ay, no, es la carrera más maravillosa, porque no es así, no es así. Esa no es es una carrera en la cual vas a aprender siempre, y creo que no soy la única que dice que al final todos nos vamos a volver maestros porque lo que hemos aprendido, pero las técnicas pedagógicas las vamos a aprender en el espacio de educación, ¿no? Educación formativa, pero tenés que ser una persona que quiera seguir avanzando y simplemente leyendo vas a comenzar en la lectura, vas a comenzar a conocer más cosas que puedes aplicar dentro de tu aula, ¿no? Y que es algo básico que tiene que hacer todo maestro y todo profesional, pero más creo que en los educadores, ¿no? Porque si no estás en constante aprendizaje, lo mismo que son tus alumnos, hay cosas que ya no se deberían aplicar, tú lo sabes, y se siguen aplicando porque no adquieres este nuevo conocimiento, ¿no? Estudios que todos los años se modifican, todos los años cambian, algunas en base teóricas que están hasta ahora actuales, pero hay otras que van a ir modificándose, y nosotros como educadores tenemos que conocer ese tema teórico para poder aplicarlo en nuestras aulas, porque si no es simplemente, como tú dices, mi experiencia en base a lo que a lo que tengo, a lo que conozco, un tip académico, o sea, no es así, no es así. Claro. Ahora, yo entiendo también la educación como, bueno, he leído bastante educación también porque soy psicólogo educativo, y creo que la forma de ver la realidad justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tú de pronto ves o estás en un lugar, aprendizaje significativo, moldeamiento, etcétera. Y es como una forma de ver, o sea, sé que tú como educadora tienes una forma de ver la realidad en tu salón, ¿no? Con estudiantes, pero sobre eso, y creo que algunos papás probablemente, o sea, ni cuenta se han dado, y probablemente otros profesionales tampoco ni cuenta se han dado, es que además de eso, tú eres especialista en fonoaudiología. Entonces, o sea, para mí eso es como tener un lente sobre un lente para poder ver una realidad, ¿no? O sea, es ver muchos más otros recursos que un educador puede ver normalmente, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte cómo es que tú ves esa realidad, ¿no? O sea, de pronto, qué tan importante es el desarrollo del lenguaje, qué cosas los padres, por ejemplo, podrían hacer en casa, cosas tan sencillas como para poder... Sí. Claro, yo creo que viene de un vamos a hablar de lo último, ¿no? Hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, no quitarle las pepas a las uvas, ¿no? Sí. Porque el lenguaje ¿no? y las etapas de su evolución van a ir, como se dice, por etapas, y se tienen que reconocer cuántas palabras, por ejemplo, se puede hablar a determinada edad, y eso es lo mínimo que tiene que conocer un padre, ¿no? Sé que es un tema de conocimiento. Ahora hay cositas que podrían aplicar los padres en las casas, como hablar con sus hijos. Yo veo mucho el tema de, ya, ¿qué puedo hacer con un niño? Le das el teléfono, ¿no? Vas a un restaurante y ves todos los niños pegados al teléfono mientras los papás hablan. Cuando necesitas esos espacios para que tu niño observe cuál es la manera de comunicarse. Hay niños que ni siquiera saben cómo comunicar las cosas que necesitan o requieren, ¿no? Y se quedan en el tema de indicar, y lo del tema indicativo, que es algo inicial en la edad de desarrollo, ¿no? Y el padre a veces viene y dice, no, pero yo trato, a veces algún niño que de repente tiene un tema de retraso del lenguaje, ¿no? A mí yo trato no sé, de hablar con mi hijo, pero él no me presta atención o no enfoca, ¿qué pasa? Hay un problema, es lo primero
te dicen en general, ¿no? Entonces yo les digo, pero ¿tú te tomas la molestia de hablar con tu hijo? O sea, ¿de verdad te sientas en un espacio donde puedas conversar, preguntar, hacer que tu niño tenga cree una forma o sea, le haces preguntas abiertas a tu niño? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Le preguntas eso o solamente le das una pregunta cerrada de ¿Cómo estás? claro, ¿cómo estás? O no, ni eso, o sea, ¿te fue bien en el colegio? ¿Sí? No. O sea, ¿cómo tú le das el espacio que tu hijo te cuente cosas, que hable, que estructure, que hay un tema ahí de estructura, ¿no? De lenguaje, si tú no se lo das? Y si tú como padre, en vez de hablar con tu hijo, también estás en el teléfono o estás mirando tele, ¿no? Y que el niño de repente requiere de tu tiempo, de tu espacio para conversar y no se lo das. Entonces, ¿cómo tú esperas que tu hijo hable correctamente o que algunas omisiones o sustituciones por la etapas que tienen a los 3, 4 años que todavía se dan, ¿no? Sustituciones en la parte fonológica al momento de hablar, que hacen los niños, que van a ir desapareciendo o a través de la etapa normal de crecimiento del niño, ya, pero ¿cómo se lo vas a dar si tú no se lo das al niño? No le das ese espacio de conversar, no le lees, o sea, algo como que no necesita tener una edad específica para que tú le leas, para que él comience a interpretar, que comience a narrar. O sea, hay cosas muy sencillas como que tu niño te narre su propia historia, claro, que no hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a incentivar este lenguaje en los niños si no lo haces con tu propio hijo, ¿no? Y en vez de tener espacios, la tecnología va a estar, ahora los niños que nacen sabiendo mucho más que tú en el tema tecnológico, pero tienes que también tú enseñar a tu hijo hay cosas adecuadas que podría utilizar con el tema de tecnología, hay cosas adecuadas, pero la base es su lenguaje, en su lengua materna, ¿no? Hay padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo vaya a un colegio de, no sé, pues, bilingüe, ¿no? Para que sea bilingüe. Cuando no le has dado su base de lengua materna, cuando no has trabajado eso. Hay niños que de repente tienen retraso de lenguaje y no comunican nada, no pueden comunicar porque no tienen de repente hasta ese momento la habilidad de hablar de forma fluida, y lo estás poniendo a edad muy temprana, ¿no? Cuando a tu niño a los 3 años tú no le enseñas esto de dialogar, ¿no? Contigo, conversar, ¿cómo vas a querer que adquiera otro idioma, ¿no? O sea, ahí es algo que podría de repente el padre tomar bastante en cuenta antes de buscar de repente el lugar donde tu niño va a estar mejor, ¿no? Va a aprender de manera adecuada, ¿no? Sí. Claro, es que entiendo también que desde el desconocimiento muchos asumen que porque es un colegio, no sé, bilingüe o hablan 3, 4 idiomas, es calidad pero en realidad el trabajo pedagógico no solamente tiene que ver con que tú matriculas a tu hijo, porque lo que pueden estar asumiendo es que al que el colegio sea bilingüe, pues el niño es una caja y los profesores le llenan de conocimiento y ya, pero tiene que ver justamente con lo que mencionabas, exacto, ¿no? De desarrollar algunas cosas previamente. Claro, su lengua materna es lo básico, ¿ya? Si bien cuando adquirimos otro idioma, porque hablándote ya como maestra de idiomas, podemos adquirir otro idioma, teniendo de repente temas de lenguaje, pero yo como papá, no soy madre de familia, pero como padre, lo primero que tengo que enfocarme es a mi hijo. ¿Cuál es lo más adecuado para su educación? Si estoy viendo desde ya edades tempranas que está teniendo temas con el desarrollo de su lenguaje. O sea, yo tengo que también tener esta capacidad de discernir, ¿no? De decir como que de repente no es lo más adecuado. Y en un futuro va a poder adquirirlo. No hay ninguna necesidad de repente en estos momentos. Etapas tempranas para adquirir otro idioma es de repente bueno, pero si tu niño ya ha consolidado su lengua materna. Pero si todavía no lo ha hecho, tendríamos que considerarlo 2 veces, ¿no? O 3 veces antes de hacer algo. O sea, y eso tiene que ver con tantos factores, por ejemplo, motivacionales, ¿no? O incluso físicos, el hecho de etcétera, y de pronto, o sea, muchos me han dicho, ¿no? O sea, espero que termine la clase, ¿no? O sea, estoy esperando que la clase termine, o mejor virtual, porque así
no puedo de pronto tanto participar. O sea, y tú te das cuenta y dices, pues se está echando a perder toda todo la lo inversión sabe, que están haciendo en idiomas con él. Entonces, no se te ocurre llevar clases, no sé, personalizadas, una cosa así. Entonces, a lo que voy con esto es que de pronto los papás asumen que el asunto de la educación es que simplemente, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Es una caja y viene un profesional y empieza a llenar contenido, y mientras más contenido tienes, tal, ¿no? Pero que involucra... Pero creo que esa es la manera como ellos aprendieron, ¿no? O sea, porque teníamos esta educación donde el maestro simplemente daba lo que conocía y tenías que aprendértelo y memorizártelo de esa forma, ¿no? Pero no creamos el tema de juicio crítico en los niños, Claro. no hay esta educación formativa distinta, ¿no? A las nuevas aulas que tenemos ahora, ¿no? Donde si esperamos que el alumno sea el que comience esto de querer indagar, por ejemplo, ¿no? O sea, es la manera como ellos aprendieron y creen que debemos seguir ese ritmo, ¿no? Que no funcionó de repente para ellos, pero y ahora que tienen sus hijos necesitan y requieren otros tipos otro tipo de educación, ¿no? Claro, y en este sentido, como para poder concluir, yo quisiera preguntarte si es que ambos entendemos que tanto el éxito educativo tiene que ver con un buen profesional, con un papá comprometido, con un estudiante que entiende también qué es lo que pasa, y con los recursos que existen en todos los niveles, ¿no? Locales, sociales, etcétera. ¿Qué rol debería tener un papá frente a su hijo que está aprendiendo, ¿no? Nosotros deberíamos ser un equipo interdisciplinario, ¿ya? No solamente en la parte teórica, como los profesores, los psicólogos, sino incluir al padre, porque el padre forma parte de la educación de su hijo desde que lo tiene hasta toda su edad educativa. Entonces tiene que ser una persona presente y que se comprometa en la educación de su hijo, ¿no? Porque no basta solamente con tener los recursos para que tu hijo vaya a un colegio privado, que tenga acceso a la mejor educación de élite, sino que esté presente durante toda su etapa educativa, porque ese niño puede pasar por muchos procesos durante toda esta etapa, a las cuales va a requerir un apoyo extra, ¿no? Y la educación también viene de casa. Entonces tienes que ser alguien que permanentemente esté en contacto con las personas que van a formar parte del sistema educativo de tu hijo, para poder comprometerte y tomar todos los temas de, no es el consejo, pero los temas de que te dice el maestro, que podrías aplicarlo, lo que se puede dar en casa, cómo lo puedes ayudar para que mejore este aprendizaje, ¿no? Si requiere de repente tu alumno, bueno, su hijo, de algún apoyo, ¿no? En temas ya, si vamos a decir que el niño, no sé, tiene algún tema pero requiere un apoyo extra, ¿ya? Entonces, el padre tiene que ser consciente de eso y el apoyo se tiene que dar, ¿no? Eso es en lo ideal. En un ideal tendría que ser un trabajo interdisciplinario donde el padre esté dentro de este trabajo por todo el recorrido académico que va a tener su hijo, porque es no solamente el profesor. Tiene que formar parte de toda su etapa educativa y tiene que ser una persona que constantemente esté preguntando cómo es que va su hijo, ¿no? Durante toda su etapa académica, y tener también ganas de querer ayudar, ¿no? Porque a veces los padres mismos se cierran para todos sus hijos son los más inteligentes, para todos sus hijos son perfectos, ¿no? Y está bien, pero de repente va a requerir de algún apoyo, va a requerir de algo distinto, en el cual tú tienes que ser consciente de que eso puede pasar y que tienes que trabajar para poder tener ese lineamiento y que al final llegue a la meta tu hijo, ¿no? El tema de aprendizaje. Pero sí tienes que estar perenne ahí. Claro, y a eso yo sumo que es importante que los papás también, o sea, no sean expertos en procesos pedagógicos ni nada, pero al menos que entiendan algunos principios muy básicos, para que no tomen por menos alguna opinión de los profesores, ¿no? Ni de los psicólogos, porque muchos asumen que
O sea, lo que he mencionado antes, ¿no? O sea, muchos papás o muchas personas asumen que el psicólogo se siente y te da un consejo, o muchos papás asumen que el educador es el que está cuidando a tu hijo, ¿no? Y todas las mañanas, ¿no? Y cómo se portó. Lo único que te preguntan es cómo se portó mi hijo, ¿no? O sea, como es como que te portaste bien, hay esto, o no hay lo otro, ¿no? Entonces creo que hace falta que el papá entienda una serie de cosas que le permita educar, ¿no? Hay algo que a mí me gusta trabajar con los padres y que tenemos, ¿no? Ahora se da el Día del Logro en los colegios estatales y nosotros también tenemos algo parecido como eso, donde tú puedes ver a tu hijo contarte las cosas que ha aprendido, ¿no? Y hay un espacio después de ese Día del Logro dentro del espacio donde yo trabajo, donde están los padres, el niño y el maestro, los tres, ¿no? Y el niño te va contando a través de unas fichas que ha trabajado qué es lo que ha aprendido, ¿ya? Y la maestra puede preguntarle cosas y el niño responder o no responder, y ahí los padres toman más conciencia de si en verdad se está dando el aprendizaje con sus niños. Entonces esos espacios sí se deberían dar en todos, y para eso el padre tendría que estar presente. Hay algunos que de repente simplemente dicen, no, ya es un ratito nomás, no, ya no voy, pero sí debería darse, porque ahí ves si en verdad el niño ha aprendido algo, ¿no? Y cuánto ha aprendido, y qué cosa debe mejorar también, porque hay cosas que de repente no responden, ¿no? Y está bien no responder también, ¿no? Claro. Entonces está bien que seas consciente, y ahí tú ves a tipos de padres donde algunos dicen, wow, le hacen como que porras porque logró algo, y si no puede como que lo animan también, ¿no? Pero hay otros como le dicen, pero responde. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber eso si has venido al colegio? Y comienzan ya a exacerbarse, ¿no? Entonces es un tema ahí que hace falta trabajar todavía, sí, ¿no? Sí, muy exacto. bien. Aileen, muchas gracias por la conversación. Siempre es un honor hablar contigo. Espero que haya sido valioso. No, claro, súper valioso todo lo que has comentado desde tu perspectiva. Muchas gracias. Yo sé que tú no solamente trabajas en una institución educativa, sino que tu rubro de trabajo es diferente, haces varias cosas, siempre estás ocupada. Sí. Entonces, si es que alguna persona quiere contactarte de pronto para alguna asesoría o para clases o etcétera, puedes dirigirte a la cámara que está allá. Pero si me quieren mandar un mensaje para poder colaborar de alguna manera en temas de espacio de educación, pueden entrar a mi Instagram, que es Ilane Suazo Rofner, completo, y es ahí que me podrían ubicar. Estoy presta a brindar lo que conozco, en lo que podría ayudar a algunas personas, porque en algún momento algún padre me ha pedido este tipo de apoyo, y yo sí puedo hacerlo, no tengo ningún inconveniente, así que podrían ubicarme ahí. Muchas gracias, Aileen. Gracias a ti, Wally, por la invitación. Ya.